Bueno, muy buenos días para todos. Soy Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 19 de este ciclo de conferencias magistrales 2024 con profesionales especializados en la gestión del agua potable y saneamiento básico, como el que tenemos el día de hoy con Jorge Ladrón de Guevara Orozco, quien nos hablará sobre agua, elemento vital pero letal para las estructuras de concreto, la tecnología por cristalización. Le recordamos que estos espacios se dan en el marco de la cultura del compartir y difundir el conocimiento de acuerdo con lo establecido en la política del proceso de gestión del conocimiento e innovación, tal y como lo vemos proyectado en la diapositiva en este momento. A continuación, el ingeniero José Manuel de la Torre, líder de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada, realizará la apertura a la conferencia del día de hoy con un saludo de bienvenida. Ingeniero José Manuel, adelante. Buenos días. Buenos días, Livia. Buenos días para todos y todas. La Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá les da la bienvenida en el marco de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación. Queremos compartir con ustedes hoy una conferencia magistral muy interesante titulada Agua, elemento vital, pero letal para las estructuras de concreto, la tecnología por cristalización. Recordemos que dentro de la infraestructura con que cuenta la ciudad de Bogotá para el suministro de agua potable y la recolección del agua residual, pues en gran medida son estructuras hidráulicas construidas en concreto. Tenemos casos, digamos, en las plantas de tratamiento de agua potable, en los floculadores, en los sedimentadores, en las galerías de filtros, que estas estructuras pues son afectadas por el ataque químico de los sulfatos y de los productos químicos que se utilizan para el proceso de potabilización del agua, como también, digamos, en la red de alcantarillado, en donde tenemos nosotros pozos y cámaras de inspección, Bosch-Culver, colectores, interceptores, bueno, y también tanques de almacenamiento de agua, que esto hace que el agua residual pues tiene, digamos, expele, digamos, ácido sulfídrico que genera, digamos, inconvenientes a la salud de las estructuras de concreto. Y precisamente el día de hoy vamos a tener pues una charla muy interesante para conocer cuál es el tratamiento que se debe realizar, digamos, a estas estructuras de concreto para poder alargar la vida útil de las mismas, en donde la empresa de Acueducto, en la mayoría de las estructuras hidráulicas, pues tiene actividad operativa y es importante realizar el seguimiento periódicamente para saber cuál es el estado en que se encuentran estas estructuras construidas en concreto. Y de eso precisamente es de lo que nos va a hablar el día de hoy el ingeniero Jorge Ladrón de Guevara, para ilustrarnos un poco sobre el tratamiento que hay que realizar periódicamente a las estructuras hidráulicas, tanto de acueducto como de alcantarillado. Bueno, dicho lo anterior, pues damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2024 y le doy la palabra a Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones para que continúe con la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, ingeniero José Manuel. Bueno, conozcamos un poco más del ingeniero Jorge Ladrón de Guevara Orozco. Es ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes, con estudios de posgrado en Ingeniería Industrial de la misma universidad. Recibió el título de licenciatura en Ciencias en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Illinois en Estados Unidos y también cursos de posgrado en Ingeniería Hidroeléctrica y Relaciones Humanas en los negocios de esta misma universidad. Ha sido docente en la Facultad de Ingeniería
y en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de los Andes y docente e investigador de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Javeriana. Ha tomado cursos especiales sobre ciencias políticas, sociología, matemáticas, actuarial y sistemas y procedimientos, entre otros temas. Ha creado dos empresas, Col Micropon Comp LTDA, dedicada a la sistematización de datos, y CIPSA, dada para el desarrollo de sistemas de impermeabilización por cristalización en Colombia. Ha trabajado también con empresas del sector público y privado y ha sido consultor y asesor de varias empresas y organizaciones, tanto nacionales como internacionales. Y después de conocer la amplia trayectoria y experiencia del ingeniero Jorge, y porque en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral del día de hoy: Agua, elemento vital pero letal para las estructuras de concreto, la tecnología por cristalización. Ingeniero Jorge, muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto, ingeniero. Buenos días. Qué Muchas, alegría tenerlo en este espacio. muchas gracias, muy amable por esa saludo de bienvenida. Pues quiero, en primer término, agradecer a la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de acueducto y alcantarillado, especialmente al ingeniero José Manuel de la Torre, que organiza estos eventos, y a la ingeniera Ivette Natalia Torres, por su colaboración en la preparación de esta conferencia y la presentación que voy a hacer ahora, que quiero pues compartir con todo este grupo tan valioso que gira alrededor de la empresa de acueducto de Bogotá, empresa pues que le presta un servicio a cerca de 10 millones de habitantes, trabajo verdaderamente apreciable y además agradecido por toda la ciudadanía, porque nunca, a pesar de las dificultades, nos falta el agua para la ducha diaria. Así es, ingeniero Jorge, se hace un gran trabajo desde la empresa de acueducto. Lo dejo en este espacio para que pueda compartir la presentación e inicie. Nos vemos en un ratico. Bueno, perfecto. Bueno, adicionalmente, pues quiero compartir algunas de mis vivencias relacionadas con la tecnología desarrollada para mitigar este problema y las invenciones en las cuales he tenido la oportunidad de participar, que tienen relación con este elemento que constituye la principal fuente de vida. Esta participación ha sido gratamente recibida por mí, porque sé y conozco algunas de las valiosísimas personas que han participado en estas conferencias, y espero no defraudarlos a los amables asistentes del día de hoy. Quiero, por ser esta conferencia sobre el agua y sobre elementos que se han desarrollado sobre este tema, pues quiero primero hablar en primer término de lo que es el agua. El agua es una molécula, y quiero comenzar por este tema porque la química y la física son dos ciencias maravillosas que cuando yo comencé mis estudios, pues en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, no había ingenieros químicos que estudiaran química ni física. Básicamente se estudiaba ingeniería civil, ingeniería eléctrica estaba en sus inicios, y recuerdo un solo compañero que estaba estudiando química, pero en realidad la química y la física es lo que han permitido el desarrollo de toda la tecnología actual. Y la clave está, por supuesto, en las moléculas. Las moléculas, pues, son igualmente poderosas como era la fuerza de la gravedad, que era el gran elemento que movía el mundo y se consideraba, pues, el movimiento de las estrellas, el movimiento de la Tierra, era debido a la gravedad. Hasta que comenzó en el año 59, más o menos, un físico norteamericano
del cual voy a hablar un poquito después, a llamar la atención en una famosa conferencia que dio en la Universidad de Caltech, que dijo, hay algo más allá en el fondo. Bien, bueno, el agua, pues ustedes saben que está compuesta de dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno. Y esos elementos, pues, se unen para constituir uno de los materiales más importantes del mundo, que da origen precisamente a la vida. El hidrógeno, pues que es el principal componente, es el mayor elemento de la vida que existe en la Tierra. Y al unirse con el oxígeno, pues crean el agua. Estos elementos son pequeñísimos. Un átomo de hidrógeno se mide en nanómetros, es decir, millonésimas partes de un milímetro. Si pusiéramos, para dar una idea, si pusiéramos 1.000 millones de átomos de hidrógeno uno tras otro, ocuparían 1 milímetro. Y el átomo de oxígeno es un poquito más grande, pues porque el hidrógeno solamente tiene un electrón y un protón, pero en cambio el átomo de oxígeno tiene pues 8 electrones y 8 protones. Pero bueno, eso son cosas fundamentales de la vida y esa es lo que nos ha dado pues este componente maravilloso con el cual nosotros vivimos y sin el cual pues la vida no sería posible. Una cosa pues que tiene mucho que ver con este tema y que se comenzó a desarrollar desde hace mucho tiempo fue a medida que se fueron descubriendo los diferentes elementos básicos que existen en el mundo, que fue lo que se llamó la tabla periódica, que yo me acuerdo cuando estaba estudiando en el colegio, creo que los elementos que existían y de los cuales se hablaba en las clases era cerca de 82 elementos. Pues hoy en día se han ido descubriendo muchos más elementos que estaban ocultos y hay algunos que se han creado, que son los elementos básicos, fundamentales, y de la combinación de esos elementos, pues se han ido estructurando nuevas cosas, como el concreto. El concreto es la unión de varios de esos elementos químicos. Para celebrar el 150º aniversario de la creación de la UNESCO, es decir, del arreglo de la tabla periódica, que es una tabla que organiza los elementos básicos de acuerdo a sus cualidades, a sus pesos, al número de electrones y protones, la UNESCO declaró en el año 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos. Esos son unos fundamentos sumamente importantes. Bueno, durante los últimos 30 años de mi vida, como comentaron en la presentación, he tenido una estrecha relación con el agua. He venido trabajando en el tema de la protección del concreto y su durabilidad. El concreto o hormigón es el material de construcción más utilizado alrededor del mundo por su versatilidad, por ser el cemento, su materia prima, fácil de conseguir y utilizar en todas las partes del mundo. Hay que ver, es decir, para la empresa de acueducto que maneja, que da vida a cerca de 10 millones de habitantes, el concreto es una parte fundamental, porque es con el cual se construyen la mayoría de plantas de agua potable o las plantas de agua residual para tratar el agua y volverla a su estado natural. La tubería, los túneles, etcétera, todos los canales que hay que hacer para eso, es una estructura maravillosa, complejísima, pero que la empresa de acueducto pues es una de las empresas banderas de la ciudad y del país y de muchos otros, y comparativamente con otros países es algo también extraordinario, y es una empresa a la cual pues yo decía
estamos todos agradecidos por los servicios que nos presta. Y el tema del agua y de mi relación con esto ha estado pues relacionado con el mantenimiento y la defensa del concreto, como voy a mostrar más adelante. Pues este famoso físico que ven ustedes en la pantalla se llamó Richard Feynman, y el 29 de diciembre de 1959 dictó una conferencia que en inglés se titulaba There is plenty of room at the bottom, que quiere decir, hay mucho espacio en el fondo, en una reunión de la Sociedad Americana de Física en el Instituto Tecnológico de California. El físico describió un proceso en donde los científicos podrían manipular y controlar átomos y moléculas individuales. En ese entonces, hace 65 años, como mencionaba yo, se conocía muy bien la ley de gravedad descubierta por Isaac Newton o sintetizada por Isaac Newton en el siglo XVII, 1643-1727 fue su vida, que mantenía estable el sistema solar en el cual vivimos. Para recordarla, pues hay que recordar que toda partícula del universo atrae a toda otra partícula con una fuerza proporcional al producto de sus masas. Es decir, ¿por qué la Tierra, que gira a una inmensa velocidad diaria y anual, no se sale del curso? Pues porque hay otras fuerzas como el Sol, como los otros planetas, y entre todas se atraen y mantienen el equilibrio que tiene el universo. Pero Feynman entonces estaba hablando también de algunos fenómenos extraños que ocurrían en situaciones complejas y que podrían tener ciertas aplicaciones técnicas. En realidad lo que estaba planteando era el poder de controlar la materia a pequeña escala. Esta persona, Richard Feynman, fue una persona excepcional. Abrió el camino para lograr muchos adelantos con los que contamos hoy en día. Su creatividad fue extraordinaria, igual su carisma, su personalidad. Dictaba unas charlas, inclusive que hoy en día se pueden ver por YouTube. Ustedes entran y buscan Richard Feynman y están esas charlas que él pronunció, y además uno las encuentra ya con traducción simultánea, que es uno de los grandes adelantos también que ha hecho la microelectrónica, y son maravillosas. Estas conferencias de Feynman en Caltech han sido recopiladas y publicadas en libros, como les mencionaba, y además escucharse sobre este fenómeno de la manipulación de los átomos. En este proceso, Feynman observó que había problemas asociados con el escalamiento de fuerzas físicas, y entonces que la gravedad se haría menos importante y significativa, mientras que las fuerzas de los átomos y su interacción adquirían una gran importancia. Luego vinieron otros científicos que, tomando las ideas de Feynman, entonces fueron desarrollando un poco más el tema, ¿no? Como Eric Drexler, que escribió un libro en el cual desarrollaba el tema, y comenzaron entonces a hacerse nuevos experimentos. También en el Japón, Taniguchi escribió también mucha información, y comenzaron también a hacerse desarrollos científicos y comenzaron a estudiarse esas fuerzas. Pues es que las fuerzas atómicas, además que circulan en el medio ambiente, mientras nosotros estamos hablando acá, estas fuerzas están presentes. Si uno tiene un radio, un famoso, había unos radios que se llamaban de galena, en los cuales uno podía escuchar
la radio que se transmitía, y hoy en día pues hay pequeños radios, tú abres el radio y lo prendes y puedes oír lo que está transmitiéndose en Rusia, lo que puede transmitirse en los Estados Unidos, en la China. ¿Y eso por qué se hace? Porque las fuerzas atómicas, las fuerzas magnéticas transmiten las señales. Nosotros estamos rodeados de esas señales, que son señales magnéticas de la nanoescala, pero están circulando por todas partes. Y esas son fuerzas tremendamente grandes, tremendamente enormes. Y a eso va la nanotecnología, y la gente sigue haciendo desarrollos, y esto ha llevado, por ejemplo, al desarrollo de la medicina, en la cual ya uno recibe y tratamientos a nanoescala, sin tener muchas veces que hacer operaciones enormes como se hacía. Bien, por ejemplo, hay una universidad muy importante, porque esta ciencia se está desarrollando mucho en Corea del Sur, en los Estados Unidos, por supuesto, en Inglaterra, en Francia, y algo se está haciendo en México y en Brasil. En Colombia, la nanoescala también se está hablando ya, hay unos artículos que está publicando la Universidad Nacional de Colombia sobre el tema de la nanoescala y de las investigaciones. Por ejemplo, en la Universidad de Postec, que es una universidad de Corea del Sur, se creó esa universidad desde el año 1986 para la investigación en ciencia e ingeniería de materiales, y ha sido fundamental. Tiene 8 institutos dedicados a la investigación de materiales. Es decir, la investigación de materiales consiste en desarrollar materiales que, por medio de la química, de esta fuerza de la tecnología, logran hacer ciertas cosas. Por ejemplo, se está investigando cómo los fuselajes de los aviones, que son pues elementos muy livianos, pero también frágiles, y que sufren muchas fisuras y muchos daños por el trajín del avión, cómo podrían cicatrizar y no tener que incurrir en muchísimos gastos y muchísimas demoras que a veces suceden en los aeropuertos. Inclusive, ese tema de la cicatrización también se está aplicando, como voy a mostrarlo más tarde, a la impermeabilización del concreto. Bueno, esta introducción también me lleva a presentar y a hablar del hormigón y del concreto. Pues, ¿por qué razón? Porque el concreto, como les comentaba, pues es un elemento pues maravilloso y que ha servido para construir prácticamente el mundo entero. No fue fácil llegar, a pesar de que hay estructuras que se construyeron desde hace más de 2000 años y todavía permanecen casi intactas en Roma. El concreto de verdad tuvo un desarrollo muy acelerado a partir de finales del siglo XIX, debido pues al descubrimiento o a la formulación definitiva de cómo se preparaba el concreto. Y Joseph Aspdin, en 1800, siglo XIX, hizo una patente sobre lo que llamaron el cemento Portland, ¿sí? Que se obtiene de caliza arcillosa de carbón calcinado a alta temperatura, y se le dio ese nombre porque es muy parecido a la piedra que se consigue en Portland, a ese color gris verdoso oscuro. Y posteriormente, en la gran exposición de París de 1898,
se presentó el concreto reforzado, ya con acero interno. Porque pues el concreto originalmente tenía grandes resistencias, grandes. Entonces, el concreto, ¿qué es? ¿Qué es hoy en día? Fuera de ser el gran elemento de construcción. ¿Por qué razón? Porque el cemento es de fácil y mucha gente lo sabe manejar, sabe los sistemas de construcción, de manera se consigue en todas partes, los operarios fácilmente hacen las mezclas y se hace la construcción de las estructuras. Pero el concreto es prácticamente es un elemento vivo. Es un elemento vivo porque es un elemento que tiene capilares tan pequeños como una centésima de micra, y aquí ya estoy haciendo también una referencia a la nanotecnología. Y esa centésima de micra que permite la entrada del agua y de los elementos dañinos para este. Es decir, el agua penetra dentro de esos intersticios del concreto y el agua pues se contamina, por ejemplo, con el CO2 que se producen en las industrias, en el transporte, y ya dentro del concreto el agua con esos elementos pues va a hacer unas reacciones internas que pueden deteriorar el concreto. Miremos lo que es un detalle del concreto 5000 veces ampliado. Ustedes ven ahí en esa fotografía, esto es un pequeño agregado, es decir, una de las piedras que se agregan al concreto pues para formar la pasta que le da dureza poco a poco a la estructura. Ustedes ahí ven en medio del concreto se ve una fisura, ahí la estoy señalando. ¿Por qué se produce esa fisura? Esa pequeña fisura que se mide también en nanomilímetros. Pues porque el concreto tiene una reacción que calienta cuando hace su primera reacción. Cuando el cemento se le agrega el agua, comienza a hacer una reacción. Esa reacción calienta la mezcla y luego viene un enfriamiento. Entonces, ese cambio de temperaturas puede producir que esas partículas, esas piedras que tiene o ese agregado que tiene el concreto se fisure. Adicionalmente, pues la gravilla o la que le da fuerza al concreto también se adhiere a la pasta. La pasta del cemento debe adherirse completamente a ese agregado que tiene el cemento para formar el concreto. Pero la adherencia que tiene la pasta a la gravilla pues no es perfecta, sino que deja también, como estoy mostrando, unos vacíos. Esos vacíos y todos esos capilares son los que constituyen ya la construcción de la obra. Pero el agua, pues, así como puede entrar, puede salir ya cuando la estructura está construida. Esta fotografía que la preparó Ivette para ayudarme en la demostración, digamos, muestra lo que es la nanotecnología, comparándola con un niño que tiene 1 metro, el cabello humano que tiene 0.1 milímetros, el glóbulo que ya son 10 micras, hasta un virus que puede ser un nanómetro de tamaño. Y en el concreto, ¿qué sucede? En el concreto, esta es una clasificación que se ha hecho de lo que se presenta, estas discontinuidades que tiene el concreto. Es decir, que van
desde el poro capilar, que se mide en centésimas de micra. Una micra es una millonésima parte de un metro. Si ustedes se imaginan, pues lo que es un metro, y si se logra dividir en 1.000.000 de partes, esos poros del concreto de una millonésima son muy importantes, porque esos poros capilares son también elementos por donde el agua puede salir y pueden presentarse los pasos de agua a través del concreto de una estructura, que son precisamente los que pueden dañar el concreto. Luego, un poco más grandes, hay una zona de transición, que es la que ocurre, por ejemplo, entre la pasta del concreto, la pasta del cemento, y los agregados que tiene el concreto, los que van allá mezclados. Luego vienen las microgrietas. Las microgrietas son un poquitico más grandes, pero son una milésima de micra, y esas microgrietas son las que fisuran el concreto en su proceso natural de endurecimiento. Luego hay aire que queda atrapado dentro del concreto. Luego ya hay fisuras más grandes, que son las fisuras que tienen de 100 micras hasta 3.000 micras, y son muchas de las que hacen llorar a los ingenieros. Me imagino que en la empresa de acueducto también, y muchos constructores, porque hacen su estructura, la someten la llenan de agua, por ejemplo, al construir un tanque para agua, y resulta que a los 2 días de haberlo llenado comienzan a presentarse fisuras, esas microcracks, por la carga que recibe el tanque al llenarse de agua. Y esas microgrietas, pues comienzan las preocupaciones. ¿Y qué vamos a hacer con esos chorritos de agua que continúan saliendo y que, si no se tratan a tiempo, pues van a producir cada día más daños y más daños? Y también hay ya cosas más grandes, como lo que se llaman los vacíos, que pueden ocurrir por problemas en la construcción. Muchas veces en una estructura de concreto, en el proceso de construcción, se olvidó un pedazo de madera dentro del concreto, o quedó un vacío porque la pasta, es decir, el concreto, no es fácil de manejar porque es un elemento muy pesado que va cayendo para hacer, por ejemplo, la conformación de los muros, etcétera, pero puede quedar en algún momento un vacío, y ese vacío, que ya es más grande, pues va a ser muchísimo más difícil de controlar. Una cosa muy importante es la composición, conocer la composición química del concreto. El concreto, como yo les comentaba, es un material vivo. Dada su composición química y los compuestos que lo conforman, están listos a reacciones con el agua, que el agua, ustedes saben, es el disolvente y el catalizante más poderoso que existe en el universo. El agua, como sabemos por su misma composición, pues decía yo, es un reactivo poderosísimo. Obsérvese la composición química del clinker, porque el cemento, para su conformación, primero tiene que producirse el clinker. Y el clinker tiene una composición, aquí se puede ver, de silicato tricálcico, que son 3 partes de calcio y 2 partes de silicio y oxígeno. Tiene silicato bicálcico, ferroaluminato tetracálcico, aluminatos tricálcicos, cal libre, óxido de magnesio libre. Esta es la base de la construcción del concreto, porque este clinker y esta composición que se presenta ahí es la composición exacta que debe tener un clinker. El clinker, imagínense ustedes cuando se
El clinker es la primera parte de la construcción del cemento que luego se mezcla con arcillas para llegar a la composición final del cemento. Entonces ya el cemento tiene óxido de calcio, sílice, alúmina, óxido de hierro, magnesio, álcalis, sulfatos, etc. O sea, son elementos químicos que cuando entran en contacto con el agua comienza una perfecta reacción química, que es lo que da origen y base para la construcción. Pero imaginen ustedes que es decir, esta composición es sumamente importante, inclusive, y no es muy fácil de lograr estas composiciones químicas. Por ejemplo, en Colombia y en algunos países importan el clinker, porque no es fácil conseguirlo, porque se necesitan tener los elementos básicos fundamentales. Pero si no se cumplen, entonces el concreto que se puede producir sería un concreto defectuoso que ya dejaría de llamarse Portland para constituir otro elemento un poco diferente. Los iones que se producen al momento de la mezcla, entonces van a formar ya la estructura posteriormente. Ahora, miremos lo que sucede con el concreto cuando está ya actuando, que comienza a haber ataques de sulfatos, congelación, descongelación, carbonatación. Esos son lo que vemos nosotros en la realidad. Cuando en la construcción también se pueden presentar problemas, aquí vemos defectos que se presentan en estructuras de concreto. El uso, este es un muelle que está fuera de servicio por corrosión en Santa Marta, es decir, porque además cerca al mar hay sal y la sal produce también una corrosión, y la corrosión es uno de los peores males que puede tener una estructura de concreto. En Colombia tenemos muchos puentes, y esos puentes, por ejemplo, sobre el río Magdalena, ya casi todos están cumpliendo los 50 años que se le da de vida útil a una estructura. Ya tumbaron uno que había en Barranquilla y construyeron un nuevo puente, pero faltan como 8 puentes más que pueden estar ya en sus últimos estados. Miremos en Estados Unidos, y se ha hecho un estudio sobre los daños que sufren las estructuras de concreto. Se calcula que cada año en Estados Unidos se necesitan 20 billones de dólares para hacer refacciones a las diferentes estructuras. Esta es una curva que muestra el consumo de concreto en los Estados Unidos. Por supuesto, y en todos los países, si sacamos la curva en Colombia, va a tener una curva parecida. Los daños en Estados Unidos se consideran, voy a leer rápidamente, que se necesitan anualmente 5 billones de dólares para tanques de tratamiento de agua, para corregir deterioro, ataque químico, lixiviación, ciclos de congelación y descongelación. Se necesita 1 billón para las tuberías de alcantarillado, tuberías a presión, acueductos, canales, túneles, etcétera. 4 billones para invertir en carreteras, en losas que están afectadas. 0.2 billones para embarcaderos y muelles, de 0,5 a 1 billón en estructuras de parqueaderos prefabricados, 2.2 billones en esclusas y presas, 0.3 billones en temas residenciales, aceras, caminos, calzadas, 0.3 billones para instalaciones industriales, cimentaciones, losas, marcos, estructuras, 1 billón para varias estructuras como son pistas, chimeneas, estadios, 8 billones en puentes. En Estados Unidos hay 235,000 puentes de concreto y el 15% tiene problemas de corrosión. 2 billones para las edificaciones. De manera que esto es preocupante, y nosotros también
podemos hacer una relación y nos da al año que también tenemos que invertir para corregir eso. Hay dos entidades. Hay una entidad muy importante que se llama la ACI, que existe una filial en Colombia, American Concrete Institute, que junto con el ICRI, que es otra entidad que es el International Concrete Repair Institution, o sea, el que se encarga de estudiar los procesos y sacar estas cifras como los que acabo de presentar. Son dos manuales que constituyen una publicación, tiene 2.500 páginas, donde una serie de científicos en conjunto con 9 de las compañías más importantes del mundo interesadas en la construcción y en la reconstrucción, además porque este problema de las inversiones anuales de 20 billones de dólares es una cifra sumamente grande y que afecta muchísimo a la ingeniería. Entonces, ellos han escrito estos documentos para enseñar los problemas que se encuentran y cómo arreglarlos. Bueno, de todo este problemática que sufre el concreto, la tecnología, pues que Richard Feynman inició en el año 59, se ha desarrollado para el caso del hormigón o el concreto, un tema que se ha llamado la impermeabilización del concreto por cristalización. ¿En qué consiste? La cristalización está logrando reemplazar muchas de las diversas soluciones utilizadas para lograr la impermeabilidad y la protección de las estructuras de concreto, lo cual, ¿y qué es lo que está haciendo? Es llegar por medio de un proceso químico, un material que se ha desarrollado para que reaccione con todas esas moléculas que constituyen el concreto y el agua y forme unas nuevas moléculas que taponan todos esos pequeños vacíos que son los que más causan daños, interrupciones en el servicio de las estructuras de agua. ¿Y esta tecnología qué está logrando? Elaborar concreto impermeable sin necesidad de utilizar membranas adicionales o pinturas. Producir un concreto durable a la degradación del medio ambiente, reduciendo la permeabilidad y difusión y absorción a nivel de los poros naturales del concreto, incluyendo hasta los más pequeños, de manera que disminuya y selle su porosidad. Producir resultados positivos para el concreto sin afectar sus propiedades. Tener la habilidad de autosellar grietas y fisuras e idealmente reducir la cantidad de agrietamientos y otros defectos. Permitir el paso del vapor a través del concreto y constituirse en un sistema práctico con un costo proporcionado desde el punto de vista de la inversión inicial o la perspectiva de vida, y convertirse en un tratamiento permanente, porque una vez que la tecnología está dentro del concreto, sigue reaccionando permanentemente. Yo les voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo, de un tanque que tiene el producto y cómo se va autosellando. Y eso se ha logrado, es decir, haciendo reaccionar los elementos químicos que constituyen el concreto. La cristalización, vale la pena aclarar, se refiere, es a una traducción libre de la palabra en inglés crystal, que quiere decir moléculas. Por ejemplo, se dice que los cristales de silicio en un laboratorio convierten luz en energía eléctrica, que son las plantas solares, ¿no? Y lo mismo, estos elementos en el agua, con los elementos del concreto, forman unas moléculas adicionales que van a sellar precisamente todas esas microfisuras. Estas son unas microfotografías tomadas con
Para medir esto, tuvieron que desarrollarse unos microscopios nuevos, unos microscopios que por medio de un chorro de electrones, un bombardeo de electrones sobre el material que se está examinando, se puede ver lo que es la estructura. Ahí ustedes ven una fotografía de lo que es en la primera, el concreto en su estado natural, con los vacíos que deja, y luego cuando comienza a reaccionar con el material de impermeabilización por cristalización, comienzan a formarse moléculas alrededor de todos los vacíos hasta que en la tercera llega a sellarlo por completo. Este tema, pues yo lo inicié, yo tenía una empresa dedicada a la sistematización de datos y mi primo, que vivía en Estados Unidos, ingeniero, y quien está aquí en esta fotografía conmigo en el centro, y mi hijo al lado derecho, conoció en Estados Unidos este sistema que estaba comenzando a desarrollarse. Esto fue hace 30 años. Y él vivía en Estados Unidos, vino y me propuso, me dijo, bueno, ¿por qué no comenzamos nosotros, nos metemos en esto, conseguimos una representación? Y efectivamente comenzamos a trabajar en eso. Yo traje unas muestras y teníamos que probar, que era lo llamativo, la prueba de impermeabilización que se hace de acuerdo a la norma del cuerpo el cuerpo de ingenieros de Estados Unidos, una prueba que, puesto una estructura de concreto bajo presión hidrostática durante 20 días, se va aumentando la presión y se ponen dos muestras, una con el material puesto en el concreto, otra sin el material, y se comparan. Y ese ensayo de 20 días, pues lo hice yo, y aquí se ve en la Universidad de los Andes hace 30 años. Ese ensayo, es decir, nadie lo hacía en Bogotá. Simplemente en los Andes me dijeron, nosotros tenemos el equipo, pero no lo hemos usado. Entonces, pero lo vamos a hacer. Primero tuvieron que hacer la calibración de los aparatos y se hizo el experimento, y precisamente se vio cómo la diferencia que sufría en ese tiempo en la empresa de acueducto. El ingeniero Alberto Groth era el director de ingeniería especializada. Yo hablé con él, le llevé muestras, le llevé material, él hizo los ensayos y estableció para la empresa de acueducto la norma NS 127 para impermeabilización de tanques existentes de agua potable, donde se creaban los requisitos que se debían cumplir para su uso, que es el numeral 445, impermeabilización por cristalización. Compartí también esta información con empresas como Ingetec e Integral, que estaban en ese momento, por ejemplo, haciendo la hidroeléctrica Porce 3. Igualmente realizamos con la empresa de acueducto en el túnel de Torca-Salitre para suspender unas fugas de agua en el túnel de Cantarrana para sellar juntas que presentaban fugas. Hicimos también en la planta de aguas residuales de Funza, que hacía la CAR, y se utilizó con muchísimo éxito, y luego lo trabajamos en varios edificios, por ejemplo, edificios que tenían 4 niveles bajo tierra, es decir, estamos hablando de 12 a 15 metros, con problemas que se presentan en los parqueaderos, que son muy importantes. Conocí al profesor Juan Gabriel Gómez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, versado, especializado en cementos y concretos, con quien hicimos también ensayos, y quien se dedicó él a escribir sobre el tema y dejó un libro maravilloso sobre el concreto y su durabilidad. Les voy a mostrar algunos ejemplos de la impermeabilización por cristalización. Este es un túnel a la salida de Pereira. Se construyó
es un conjunto vial constituido por unas bellísimas estructuras, porque hay un puente helicoidal que sale de Pereira a un cerro por donde había que atravesar para salir a Caldas. El ingeniero Gregorio Rentería, fallecido ya, hizo el diseño de ese túnel helicoidal, y el túnel entonces fue totalmente impermeabilizado por el ingeniero Jorge Ardila, y se ve acá cómo se aplica el producto. Se hizo el concreto, y el concreto, posteriormente, el producto de impermeabilización por cristalización, se le agrega cierta cantidad, es un polvo de tipo cementicio, se le agrega un poco de agua, y eso se aplica rociado o se aplica con brocha en razón de 5 partes del producto por 2 partes de agua. La estructura debe estar húmeda, y al aplicarle el producto, que es como una lechada, absorbe, y el agua capilarmente comienza a reaccionar en el interior del concreto y a formar esa cristalización. Ese fue un proyecto muy interesante. Este fue otro. Se estaban construyendo la empresa Porce 3, que está ubicada a 90 kilómetros de Medellín, y está clasificada como una represa de terraplén con cara de concreto y rellena de roca sobre el río Porce. Tiene una base de concreto y se construye alrededor del borde aguas arriba, que sirve para conectar la presa con las paredes y los pisos del valle. Su función es también evitar la fuga de agua por los bordes de la presa. Tiene una altura de 151 metros y una longitud de 426 metros, un ancho de la cresta de 8 metros. El volumen de agua es de 4.155.000 metros cúbicos. Las pruebas de permeabilidad de varias de las losas no pasaron las especificaciones originales, por lo cual la interventoría que la hacía Ingetec, después de hacer unos ensayos de laboratorio, definió utilizar el sistema de impermeabilización por cristalización. Se le aplicó a las losas, al plinto, y así pudo continuarse y seguirse construyendo la presa perfectamente, que sigue con vida sin ningún inconveniente. Hay otro trabajo importante que se hizo, donde se construyó el edificio de EPM en Medellín. Era una zona de lixiviados, porque era una zona donde se botaba basura, y por lo tanto los suelos tenían muchos sulfatos, muchos materiales reactivos que podrían dañar la losa de concreto. Se utilizó Saipex para la impermeabilización por cristalización. El fabricante pues es esta empresa que les mencioné, y se mezcló, porque también el producto se puede poner en la mezcla del concreto, se funde el concreto y queda totalmente impermeable. Este es un proyecto en Itagüí, que es una PETAR, una planta de tratamiento de aguas residuales. Cuando la planta se terminó, se ve en la fotografía de la izquierda, se llenó de agua, salieron infinidad de fisuras que chorreaban agua, como se ve acá. Con este sistema de impermeabilización por cristalización se puede hacer el tratamiento con el tanque lleno por la parte externa. Y acá, a la derecha, se ve una vez resuelto el problema. No hubo que desocupar el tanque, sino simplemente porque el producto trabaja también contra la presión hidrostática. Esta fue una planta, una PETAR también en Bello, Antioquia, y aquí se le está haciendo el tratamiento antes del llenado de los tanques. Aquí se ven los productos, y la aplicación en este caso se hizo por el interior de toda la estructura. Se reforzaron sitios, juntas frías que habían quedado. Fueron más de 6.000 metros cuadrados
lo cual incluyó todas las columnas, todos los soportes, todo lo que iba a estar en contacto con el agua. Este es un embarcadero, un muelle que tiene 4.000 metros de extensión dentro del mar y tiene capacidad para atender hasta 4 cargueros de 200.000 toneladas para el transporte de carbón, para la exportación. Su construcción se hizo, eso lo diseñaron unas empresas norteamericanas, y ocurrieron pues algunas cosas. Los barcos llegan cerca, los coge un remolcador, los lleva hasta el muelle, donde se llena por unos equipos que se desplazan a lo largo del muelle. En alguna ocasión uno de las lanchas que traían los remolques golpeó las defensas, les hizo daño. Las corregimos con este producto también, porque hay unos productos para corregir defectos en el concreto, y también porque a la izquierda se ven unas fisuras que se forman, porque este concreto muy bien hecho, pero está sujeto a la sal, y la sal es uno de los contaminantes más grandes que tiene el concreto. En efecto, la corrosión es tan grave a nivel mundial que se dice que los daños por corrosión equivalen al 3% del producto, del ingreso bruto de los países. Esto pues es una impermeabilización de los sótanos de la clínica de Imbanaco en Cali. Los sótanos son un problema muy serio, porque inclusive pues yo comento que no se impermeabilizan, se hacen unas construcciones pues desde el punto de vista físico muy resistentes, pero el agua entra rauda, porque pues debajo del suelo pues hay agua en todas partes, y lo que se hace es que se recoge el agua en el último nivel y luego por medio de unas bombas el agua se extrae y se bota a la superficie, a la calle o a las alcantarillas, lo cual causa un daño inmenso, no solamente a la estructura pues que está permitiendo que el agua entre, sino también a las calles, porque colmatan las alcantarillas por un lado y afectan la evacuación en momentos de aguas lluvias y producen inundaciones en muchas partes. Y adicionalmente están afectando el equilibrio del suelo. Por eso hay sectores donde los edificios comienzan a hundirse, comienzan a colapsar, porque se dañó el equilibrio hidrológico que tenía la zona, lo cual no se debe hacer. Y pues una recomendación es que debe hacerse una excelente impermeabilización a las estructuras. Este ejemplo lo quiero mostrar porque esta es una planta de tratamiento de aguas residuales en el condado de Paulding, en Georgia. Se usó el producto impermeabilizante por cristalización dentro del concreto, porque se le puede poner aproximadamente de un 2%, 2 a 3% del producto. El producto de impermeabilización por cristalización es un producto es una mezcla de cemento más otros componentes químicos que producen reacciones con el agua. Se fundió y se ve a la izquierda, al momento de llenar el tanque, cómo se hacen fisuras, que por lo general sucede, porque lógicamente al llenarlo el agua hace presión hidrostática, pero como el producto tenía el componente de la impermeabilización por cristalización que reacciona con el agua, se dejó 30 días sin tocarlo. Y poco a poco comenzó a sellarse y después de 30 días la estructura está totalmente seca. Fueron 6.000 yardas cúbicas de hormigón
Y dijo el proyectista: no tuvimos que invertir tiempo ni dinero en la inyección de grietas en el proyecto de Richland Creek, afirmó el señor Dan Nauroki, vicepresidente de construcción. La inyección de epóxicos es un medio habitual para sellar grietas por contracción que aparecen en el hormigón nuevo. El proceso requiere mucho tiempo y es costoso. Al utilizar el producto por cristalización como aditivo, todas las fugas que experimentaron se curaron solas después de 30 días. Lecciones aprendidas. El profesor José Gabriel Gómez, quien escribió un libro en la Universidad Nacional, da dos recomendaciones. Es un error asociar la durabilidad de una estructura a la resistencia a la compresión. Lo correcto es asociarlo a la permeabilidad. Y efectivamente, siempre que se hace una obra, de cada fachada, de cada camión que lleva el concreto a la obra, se funde y se sacan unos cilindros. Esos cilindros se llevan a un laboratorio y se someten a las pruebas de resistencia a la compresión. Se meten dentro de unas prensas, se destruyen los cilindros a los 3, 7, 15, 28 días. Y si los cilindros pasan la prueba, la estructura quedó bien. Pero eso no dice nada sobre la permeabilidad del concreto. El profesor Gómez recomienda que debe exigirse que todo ingeniero que diseñe y construya estructuras de concreto, primero debe haber tomado y aprobado un curso sobre concretos u hormigones, ¿sí?, cuyo programa ya está sustentado en el libro, y que deben hacerse pruebas de permeabilidad para determinar que ese concreto está sellado a presión hidrostática. De manera que la impermeabilización por cristalización, menciona el doctor Patrick McGraw, PhD, la impermeabilización del concreto por cristalización encontrará un uso cada vez mayor en el concreto, debido a sus métodos de construcción innovadores y resistentes, sin membranas, y jugará un papel vital en la reducción del impacto del calentamiento global de la construcción. Pues por un lado, porque se ha comprobado que la impermeabilización por cristalización puede triplicar la vida útil del concreto. El concreto tiene una vida útil de 50 años, y el recubrimiento que tiene el acero, que cuando son estructuras, por ejemplo, que están sometidas a presión de agua, son como 75 milímetros, que es la velocidad a la cual el agua viaja para llegar al concreto. Entonces se supone que esos 75 milímetros los recorre en 50 años, y cuando el agua llega y comienza a tocar el acero de refuerzo, comienza el proceso de corrosión, que es un proceso sumamente fuerte, porque lo primero que hace es producir una oxidación, y la oxidación es internamente genera eléctricamente una destrucción de la varilla de acero, y la varilla de acero comienza a crecer y a hacer presión desde el interior hasta que logra romper el concreto, y ahí destruye la estructura. Bien, pues eso es todo. Les agradezco mucho su permanencia y su interés, y para mí ha sido muy grato conversar con ustedes, comentarles estas notas, y por supuesto que estoy a la orden para cualquier comentario y para cualquier consulta que ustedes quieran hacerme. Esta última fotografía pues muestra el concreto sin tratamiento a la izquierda, el inicio de la cristalización y la cristalización
finalizada. Y con esto, pues finalizo mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Jorge, por compartir sus conocimientos en este tema tan interesante con toda la familia de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Les pido por favor reaccionar en el Teams con un fuerte aplauso. Ahí reaccionemos todos para el ingeniero por su presentación del día de hoy. Muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias. A continuación, los invito a levantar la manito o escribir sus preguntas e inquietudes en el chat para que el ingeniero Jorge las pueda responder. Vamos a revisar si tenemos alguna pregunta. Bueno, César Tulio Moreno pregunta, ya nos explicó el método por aplicación de la impermeabilización posterior a la fundida. Al respecto, ¿a qué edad es más eficiente su aplicación? También se puede aplicar el producto de impermeabilización durante la mezcla de concreto. ¿Cuál método es más eficiente? Efectivamente, sobre la eficiencia, yo puedo hacer la construcción y entre más fresca esté la estructura, pues es mucho mejor porque la estructura está húmeda. Entonces, el agua es parte del tratamiento de la cristalización. Se aplica, si está ya construida y está húmeda, pues hay que, en todo caso, rociar muy bien la estructura, hacerle un baño de agua para que el interior esté saturado al máximo los poros del concreto. La superficie simplemente humedecida, el producto se prepara como una lechada, se mezcla, el producto viene en polvo, se le agrega una proporción de agua, 2 veces de agua por 5 del producto, y se aplica con brocha o con un aspersor sobre toda la superficie. Esa es una forma de aplicarla. La otra es que puede el producto mezclarse en la mezcla del concreto, que se puede hacer bien sea en la planta donde se produce o de donde sale el concreto, o en el momento de llegar a la obra, yo le agrego el producto con un 2 a 3% del material de impermeabilizante por cristalización al mismo camión y dejo que durante unos minutos, 5 minutos, se mezcle muy bien y se difunda por toda la mezcla y se aplica el concreto como es acostumbrado. Eso es. Ahora, si el concreto ya está seco, ya pasó mucho tiempo, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hidratar la estructura al máximo, rociar muy bien la estructura, someterla a varios baños de agua para que los poros, porque los poros del concreto están abiertos, ¿sí? Como yo decía, el concreto es un material vivo que envejece y tiene poros abiertos que reciben toda clase, sobre todo el agua, es susceptible, el agua absorbe, el concreto absorbe el agua y luego sobre esa estructura humedecida se aplica el producto, como les comentaba, que se puede aplicar con unos cepillos o se puede aplicar con un aspersor. Y el producto entra y comienza a hacer ese proceso interior. Gracias, ingeniero. Emilio Parra Jiménez tiene la mano levantada. Adelante. Sí, buenos días. Una preguntita, pues, desafortunadamente no estuve toda la conferencia, no sé si lo dijeron. ¿Este es el mismo tema que se denomina como patología estructural? Sí. Que es, digamos, la incidencia de la química en la construcción, digamos, civil. Sí, señor, por supuesto, eso es, claro que sí. Sí. Creo que hay especialización en ese tema, ¿cierto? Hay aquí en Colombia hay especializaciones sobre ese tema, la patología estructural. Pues no sabría decirle cómo lo tratan, pero el profesor José Gabriel Gómez, que dedicó 30 años de su vida a trabajar el concreto, a hacer pruebas en el país, en su laboratorio de la Universidad Nacional, que la Sociedad Colombiana de Ingenieros le dio un premio, una distinción hace 2 años por esa obra estupenda que se llama La durabilidad del concreto.
recomienda, por eso él recomienda que debería hacerse unos cursos de especialización a los ingenieros, tanto los que diseñan como los que construyen, porque el tema de la ingeniería, el programa general de la ingeniería es tan vasto y tan denso que no se alcanza a estudiar el concreto. Y el concreto hay que estudiarlo tanto por los ingenieros que diseñan como por los ingenieros que construyen. Porque le voy a poner un ejemplo. El ingeniero diseñador puede decir, mire, ese tanque tienen que hacerlo monolítico. ¿Qué implica hacer un tanque monolíticamente? Es decir, que tienen que estar listos la cantidad de concreto, los camiones, uno tras otro, para que cada vez que se vierte el concreto, se consolida, se ayuda a consolidar, viene el otro camión y viene el siguiente y el siguiente hasta terminar de construir la estructura. Esa es la idea del monolitismo, pero la realidad es otra. La realidad es que, por ejemplo, se hace el piso, se hacen 40 centímetros de altura de la primera fundida de los muros y el camión llega al otro día a seguir construyendo. Ya se rompió el monolitismo, porque va a quedar una junta fría. Dos concretos de diferente edad no pegan. Hay que tratar esa junta fría, o si no, cuando se llene el tanque, va a comenzar a pasar el agua a través de esa junta fría y hay que hacer un tratamiento especial, que hay materiales para hacerlo dentro de esta tecnología. Entonces él recomienda, deberían hacerse unos cursos de especialización en conocimiento de la química del concreto y de la aplicación del concreto en obra. Para complementar y terminar, tengo entendido que, digamos, uno de los requisitos para la parte civil o construcción tiene que ver con la resistencia, pero entre la norma está incluido de que no solo la resistencia, sino la impermeabilización o la parte ambiental es importante para la construcción, o sea, está ya como norma. Es decir, la resistencia es una norma, indudablemente, ¿sí? Pero sobre la impermeabilización, en realidad tal vez se habla... No está obligatorio. Pero es obligatorio, deberían hacerse también, así como se hacen pruebas de resistencia en cilindros, deberían hacerse las pruebas de impermeabilidad, que consisten en someter esos cilindros a presión hidrostática durante un tiempo prolongado, que no se hace. En la mayoría de los casos no se hace. Gracias. Sí, señor. Gracias, Emigdio. Vamos a revisar, creo que ya. Bueno, sí, tenemos una última pregunta de Nelson Gerardo Rojas Prieto. Al reparar las fisuras con tecnología por cristalización, ¿se pueden presentar fisuras diferentes por defecto del desplazamiento de los esfuerzos? ¿Cómo es el manejo de estos sectores en caso de que se presenten fisuras adicionales? Pues la experiencia que hemos tenido, tal vez mostré un caso en Antioquia, en el cual se presentaron muchas fisuras. Al sellar esas fisuras, pues la estructura quedó totalmente seca. Lógicamente, pues que hay que considerar el sitio donde está construido el proyecto, los asentamientos que han tenido, la situación de la obra, por supuesto, pero la mayoría de los casos queda totalmente seca la estructura, totalmente, con el tratamiento. Ingeniero, una última pregunta, ahora sí, están inquietos nuestros compañeros, aprovechando su presencia el día de hoy. Entonces, pregunta César Tulio, ¿hasta qué tamaño de poro se puede tratar con esta metodología? Como mostré, hasta el tamaño de centésimas de micra funciona la tecnología. Es decir, tapona
totalmente los poros, porque el tejido de cristalización, como se ve en esta fotografía, es un conjunto de átomos nuevos que se forman dentro de los microporos del concreto. Entonces, no es un sello, digamos que como el acero, sino es un sello que va a impedir que la molécula de agua atraviese, porque el concreto sigue respirando, ¿sí? Perfectamente. Pero el sello es un sello a nivel molecular, es decir, el tamaño pues, de las moléculas sumado unas a otras logra sellar totalmente el poro y hacerlo totalmente resistente al paso del agua, porque la molécula de agua es mayor que la cristalización o como ese tipo de agujas que se forman y lo suspende totalmente el paso del agua. No así al vapor, no así que puede pasar, porque es más sutil. Ustedes pueden anotar mi correo electrónico, que está ahí, jldgcip@cipcipsa.com.co, y también enviarme preguntas adicionales y con mucho gusto se las contesto y les envío la información que ustedes requieran. Gracias, ingeniero Jorge. Ya lo vamos a anotar acá en el chat de Teams para que los que deseen tenerlo, guárdenlo entre sus contactos y ya saben, cualquier inquietud se la pueden compartir para que él nos ayude con las respuestas. Bueno, ingeniero, ya hemos terminado por el día de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Recuerden que en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento y ya saben, la recomendación de todos los viernes es que continuemos juntos por el agua porque nuestros embalses aún nos necesitan, así que sigamos comprometidos en nuestros hogares y en nuestros sitios de trabajo con el uso racional del agua. Entonces, ingeniero Jorge, muchísimas gracias por su participación el día de hoy en este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me ha parecido maravilloso y estaré atento a cualquier inquietud y a la Dirección de Ingeniería Especializada, al ingeniero José Manuel de la Torre. Muchísimas gracias por esta oportunidad, y a la ingeniera Ivette Natalia, que trabajó casi de la mano conmigo para construir la presentación final. Muchas gracias. Así es, ingeniero Jorge. Muy buen día para todos y nos vemos el próximo viernes.